Muy buenas, bienvenidos a mi canal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacerte rico? ¿Cómo hicieron muchos de los millonarios que conocemos hoy en día para hacerse ricos? ¿En qué invirtieron? ¿Puede ser la crisis una oportunidad para enriquecerme? La verdad es que muchos de los millonarios actuales han amasado sus fortunas gracias a inversiones que realizaron en época de crisis. En este vídeo quiero centrarme en dos de los millonarios actuales más importantes y que se hicieron multimillonarios gracias a la crisis de 2008. En este caso hablaremos de Michael Burry y Steve Eastman. Vamos a analizar qué hicieron, cómo consiguieron de la nada hacerse millonarios, cómo aprovecharon la crisis económica para beneficio propio. Empecemos con Michael Burry. Michael Burry era un doctor que en el año 2000 apenas contaba con $40.000 en su cuenta bancaria. Pero se dio cuenta que era un gran inversor. Se dio cuenta que en las redes sociales era muy aclamado y estaba empezando a ser seguido por muchos inversores importantes. Así que convenció a su familia para que le ayudaran y junto con sus $40.000 formó un fondo de inversión que se llamó Zion Capital. El triunfo de Zion Capital en sus primeros años fue espectacular. Sus ganancias superaban el 55% en 2001, el 16% en 2002 y el 50% en 2003, en plena crisis de las .com, mientras las bolsas se desplomaban. Michael Burry y su fondo de inversión no paraba de crecer. Pero en 2005, Michael Burry se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta que las hipotecas de las casas no paraban de subir. El precio de las casas, sobre todo en California, no paraba de subir y no entendía la razón. Así que decidió investigar más a fondo y ver por qué esas propiedades inmobiliarias estaban subiendo como la espuma. Pronto, Michael Burry descubrió que la razón de esta subida era lo fácil que era conceder una hipoteca a unas personas. Se dio cuenta que los bancos lo que estaban haciendo era utilizar periodos de cadencia de 2 años en los cuales los hipotecados no tenían que pagar apenas intereses y después, rápidamente, embolsar estas hipotecas en otros productos financieros que se llamaban CDOs, RMBs o subprime, y que luego a su vez los bancos convertían en liquidez vendiéndoselos a otros. De esta forma, Michael Burry descubrió que todas estas hipotecas, todo este boom de inmobiliario, no era más que una estafa piramidal, y que cuando los hipotecados no pudiesen hacer frente a sus hipotecas, toda esta montaña de dinero, toda esta gran estafa se vendría abajo. Aquí lo podéis ver de forma más sencilla. Podéis ver cómo las hipotecas subprime, estas hipotecas concedidas a parejas que apenas tenían ingresos, pero que los bancos preferían concederlas y no mirar bien a quién se la concedían, gracias a que sacaban múltiples ganancias millonarias, estas hipotecas subprime acabaron destrozando la economía. Podéis fijaros en la gráfica, como año tras año las subprime no hacían más que engordar, engordar y engordar. Todos los años multiplicaban sus beneficios, todos los años. Muchísima gente se hipotecaba y todos los años incrementaban cada vez más y más y más. Esto generó una montaña de dinero que cada vez se mantenía más endeble, que cada vez se veía que al final acabaría cayendo. Esto que vio Michael Burry decidió hacer algo, decidió cómo podía beneficiarse de esta montaña de dinero, de esta subprime, en su propio beneficio. Así que lo que hizo Michael Burry es apostar a la baja. ¿Qué significa apostar a la baja? Michael Burry decidió analizar todos estos bancos, todos estos créditos y apostar a seguros de impago que en caso de que quebraran le darían múltiples beneficios. Así que lo que hizo fue ir entidad por entidad y ofrecerles seguros de impago, ofrecerles CDS. Vamos a analizar poco a poco cómo consiguió Michael Burry hacerse millonario. Bien, lo que hizo Michael Burry fue ir a todos los bancos y ofrecerles credit default swaps. Él les ofrecía lo siguiente: todos los años os voy a dar una cantidad de dinero X a cambio de un seguro de impago, que en el caso de que vuestro banco quiebre, vosotros me tendréis que dar a mí una cantidad. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros, todos los años le ofreces al banco
que tú le vas a dar 1.000 euros cada año. Pero a cambio, si el banco quiebra, ellos te tienen que dar 500.000 euros. Como los bancos subían como la espuma, como eran casas y en aquella época se pensaba que las casas no caerían nunca de precio, los bancos decidieron aceptar la propuesta de Michael Burry. De esta forma, Michael Burry invirtió millones de dólares en CDS a bancos que iban muy bien, bancos que todos los años iban subiendo y multiplicando sus beneficios, bancos que bajo ningún concepto pensaban que en algún momento esto podría estallar y podrían quebrar. Pero en 2008 llegó la quiebra. En octubre de 2008, Lehman Brothers quebró. En aquel momento, las pérdidas económicas del banco fueron de 613.000 millones de dólares. Michael Burry, que se había dedicado durante 2005, 2006, 2007 a inundar de CDS y a comprar cientos de CDS a los bancos, de repente se convirtió en multimillonario. Gracias a su apuesta, gracias a haber ido banco por banco ofreciéndoles CDS, gracias a haber dado un montón de dinero a los bancos, ahora tenía un montón de dinero en default shops. Tenía un montón de dinero en un montón de entidades que estaban quebrando y que ahora tendrían que devolverle el dinero a él. Pero había un problema. Fijaros esta noticia que ha pasado con Credit Suisse. El problema de los CDS es que si los bancos son muy importantes, si son muchos bancos, puede pasar que se nieguen a pagarte la deuda, se nieguen a cumplir el seguro de pérdidas. Esto, por ejemplo, es lo que ha pasado con Credit Suisse. Los inversores que habían comprado muchos CDS, que habían comprado cocos a pérdidas contra Credit Suisse, se han visto que han perdido todo el dinero porque se han negado a darles ese dinero. Esto Michael Burry lo sabía. Sabía la posibilidad de que si los inversores, si los bancos se negasen a cumplir su palabra y no cumplieran los préstamos, podría perderlo todo. Así que, ¿qué hizo Michael Burry? Cuando en 2008 empezaron a quebrar todos los bancos, Michael Burry tenía dos opciones. Una, reclamaba la prima de seguro, reclamaba la prima y obtenía los millones y millones de dólares que había invertido, o vendía todos sus seguros a otro sitio. Decidió hacer la segunda opción. Viendo la posibilidad de meterse en juicios y que los bancos tan poderosos no le pagaran, decidió vender, por ejemplo, en aquella época a Credit Suisse, decidió venderle todos sus CDS y de esta forma ganar menos, no conseguir todo el dinero de la prima, ganar un poquito menos, pero salir beneficiado. Por ejemplo, esto es un ejemplo, no os digo todo lo que ganó, pero por ejemplo, en vez de ganar los 500.000 euros que te pagaría el seguro por haber quebrado, decidió vender ese seguro por 200.000 euros y quedarse con el beneficio. Con este truco, Michael Burry y sus inversores obtuvieron 800 millones de dólares en beneficios. Esto fue el principio, porque Michael Burry ha realizado durante todos estos años muchas más inversiones. Se ha hecho famoso, se han hecho películas de él, y en esta ocasión, en esta nueva crisis, Michael Burry también ha anunciado que se acerca una nueva recesión igual o superior a la de 2008. Otra de las apuestas que ha hecho Michael Burry durante estos años es contra Elon Musk. Michael Burry ha dicho muchas veces que las acciones de Tesla están sobrevaloradas, así que decidió invertir en contra. Invirtió en cortos 358 millones de dólares contra la empresa de Elon Musk. Y como todos sabéis, las acciones de Tesla han bajado muchísimo, con lo cual Michael Burry ha vuelto a ser el ganador. Otro de los millonarios, otro de los gurús de este siglo XX, de este siglo XXI, fue Steve Eastman. Steve Eastman, al igual que Michael Burry, se dio cuenta de las hipotecas subprime, se dio cuenta de la crisis que se avecinaba y decidió invertir en corto contra todos los bancos que estaban generando todas estas hipotecas subprime. Al igual que Michael Burry, Steve Eastman se hizo millonario, se hizo multimillonario. ¿Pero qué hizo Steve Eastman? ¿Cómo consiguió su fortuna? Steve Eastman era un gerente que trabajaba para la empresa Four Points Partners. Se dedicaba a invertir el dinero de sus clientes en productos bancarios, como por ejemplo los CDOs, los RMBS o la subprime. A medida que iba visitando los bancos,
A medida que se iba entrevistando con los presidentes de los bancos y que iba obteniendo estos productos, se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta que los presidentes, que los directores de los bancos no tenían ni idea de la montaña que tenían encima, que no sabían bien cómo estaban concediendo estas hipotecas, que no conocían bien sus productos. Steve Eastman se dio cuenta que era absurdo que a una pareja recién casada se le pudiera dar una hipoteca de $200.000 con un interés de casi cero en los primeros años y que después de pasados estos años, se le cobraron unos intereses altísimos cuando ellos apenas tenían dinero. Descubrió que de esta forma, todas estas hipotecas que se estaban encapsulando en estos productos financieros eran bombas de relojería. Eran bombas de relojería que acabarían estallando. Analizó qué bancos eran los más débiles, qué productos financieros eran los con más capacidad de quiebra tenían, y decidió apostar en corto contra ellos. Se unió a Conward Capital y junto con sus amigos invirtió en cortos contra todos estos bancos, como Lehman Brothers, Bank of America, Deutsche Bank, un montón de bancos que, analizándolos, Steve Eastman decidió que serían los primeros en caer. De esta forma, en 2008, su capital pasó de 700 millones a 1.500 millones. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Qué es una venta en corto? ¿Cómo se hizo tan millonario Steve Eastman? Os lo voy a explicar con esta gráfica. Imaginad que queréis comprar acciones de un banco, por ejemplo, del Banco Santander, y que estas acciones cuestan 50 euros cada acción. Lo que se hace en una venta en corto es pedir prestado un número de acciones. Imaginad en este caso que tú pides prestado 10 acciones. Lógicamente, al prestamista luego le pagarás unos intereses. En este caso, si tú compras 10 acciones del Banco Santander, te costaría 500 euros. Bien, lo que se hace es que esperas a que estas acciones bajen de valor. Cuando esas acciones bajan de valor, lo que haces es que antes de que bajen de valor, vendes. Cuando tú vendes las acciones, has hecho una venta por 500 euros. ¿De acuerdo? Pasado un tiempo, estas acciones pierden valor. Y en vez de valer los 50 euros que costaban en el momento en el que tú vendiste, estas acciones ahora valen 40. Lo que haces es comprar las acciones. Como has vendido acciones que costaban mucho más caras de las que has comprado, te llevas un beneficio de 100 euros. Los 500 euros que costaban esas acciones ahora valen 400. Cuando tú terminas la operación, cuando tú realizas la finalización de la operación en corto, pagas 400 euros. Coges las 10 acciones que has pedido prestadas y se las devuelves al prestamista. De esta forma ganas 100 euros. Esta es una venta en corto. Esta es una venta en pérdidas. Lo que hace el accionista, lo que hace el broker, es jugar a que la acción va a perder valor. De esta forma, Steve Eastman hizo esto con un montón de bancos y con un montón de dinero. De esta forma, Steve Eastman se hizo multimillonario, jugando en corto, jugando a que las acciones caerían, jugando a que cuando terminara la operación, él compraría acciones mucho más barata y con la diferencia se haría millonario. Si habéis visto otros vídeos, habréis visto que también en otros vídeos he hablado del apalancamiento. El apalancamiento es la operación inversa al corto. En un apalancamiento, tú lo que haces es que no dispones de un capital, pides prestado este capital y juegas a que el valor va a subir. Es la diferencia. Explico esto para que podáis entender bien la diferencia entre apalancamiento y corto. El apalancamiento, digamos que sería la operación inversa. En este caso, imagínate que quieres comprarte una casa de 100.000 euros, pero que solo tienes 10.000 euros. Lo que haces es pedir prestado al banco el resto de dinero. Cuando ves que la casa sube de precio, vendes, devuelves el dinero al banco y te engrosas el beneficio. Esta es la operación contraria. En cambio, en la operación a corto, tú lo que haces es apostar a que el valor va a bajar.
Y lo que haces es esperar que el valor baje y terminar la operación cuando el valor ha bajado. En esa manera, te embolsas la diferencia. Si la operación era 500 y ha bajado a 400, te llevas 100. Ambas operaciones tienen riesgo. En la operación a corto, el problema es que la acción en vez de bajar suba y en ese caso pierdes. Y en la operación de apalancamiento, el problema puede ser que la casa baje de valor y en ese caso también pierdes. En el caso de una operación a corto, la operación sale perjudicial cuando se ejecutan los llamados stop loss. En una operación de apalancamiento, la operación sale perjudicial cuando se ejecutan los llamados margin call. Espero hayas entendido todas estas operaciones económicas. Espero hayas entendido cómo consiguieron hacerse rico tanto Michael Burry como Steve Eastman. Y espero te haya gustado este vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.